Los periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días. Buenos y fríos días, sí. Sí, aquí está haciendo algo de frío, hombre. Amanecimos así con Ujú. ya noviembre, ya sabes cómo es noviembre en Puebla, hay que cuidarse de los vientos y todas esas cosas. Te recibe hoy Octavio Paz. Ay, qué bonito. Dice, todo nos amenaza. El tiempo que en vivientes fragmentos divide al que fui del que seré, como el Ujú. machete a la culebra. La conciencia, la transparencia traspasada, la mirada ciega de mirarse mirar, las palabras, guantes grises, polvo mental sobre la hierba, el agua, la piel, nuestros nombres que entre tú y yo se levantan, murallas de vacío que ninguna trompeta derrumba, ni el sueño y su pueblo de imágenes rotas, ni el delirio y su espuma profética, ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan. Más allá de nosotros, en las fronteras del ser y el estar, una vida más vida nos reclama. Afuera, la noche respira, se extiende, llena de grandes hojas calientes, de espejos que combaten, frutos, garras, ojos, follajes, espaldas que relucen, cuerpos que se abren paso entre otros cuerpos. Tiéndete aquí a la orilla de tanta espuma, de tanta vida que se ignora y se entrega. Tú también perteneces a la noche. Extiéndete, blancura que respira, late, oh estrella repartida, copa, pan que inclinas la balanza del lado de la aurora, pausa de sangre entre ese tiempo y otro sin medida. Todo nos amenaza. A ver, Está muy bueno. Qué bárbaro. Eh, es Octavio Paz, por supuesto, es un poeta del siglo pasado. ujú. La amenaza, dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Esto dice el diccionario. Dicho de algo malo, dañino, presentarse como inminente para alguien o algo. Dicho de una cosa, dar inicios y de ir a sufrir algo malo o dañino. ¿Qué hay dentro de las personas, en sus actos, en su mente, eh, para amenazar a alguien? ¿Qué es lo que te lleva, lo que provoca el que quieras que esa persona tenga miedo y que Ujú. tiene que hacer lo que tú pienses porque lo estás amenazando, estás desafiando, retas, provocas, intimidas? No sé, hay muchos sinónimos que van en relación con esta palabra. La amenaza. El señor Trump, todo su discurso en campaña nos amenazó a los mexicanos, amenazó a los migrantes, amenazó a subir los aranceles, a quién sabe qué tantas cosas. Amenazas. Estamos viviendo en un mundo donde el discurso político o cultural o como quieras llamarle, si no hay palabras explícitas que te amenacen, estamos viendo amenazada nuestra libertad, nuestra salud, las epidemias, la contaminación del ambiente, el calentamiento global, todo nos amenaza. ¿Qué te parece? ¿Hablas de amenaza? Me gusta mucho el tema, como que viene un poco ligado, ¿no? Habíamos hablado la vez pasada de la manipulación La manipulación y ahora la amenaza. Sí, y ahora la y no tenemos amenaza. temas. No, pero están No buenos. tenemos temas. No, no son temas de la psicología positiva, ¿no? No estamos Sí. hablando de, ay, el amor y la vida, sino pues también la amenaza es parte de las cosas que vivimos. Y yo te diría al inicio, ¿no? Amenaza el que tiene el poder. Amenaza el que tiene la fuerza. Amenaza el que tiene algo superior al otro. El intelecto o en algún momento, pues ya simbólicamente el dinero, la inteligencia, lo que no es tangible, ¿no? La amenaza es algo que compartimos con otras especies. De hecho, es algo necesario para que entre ellos, pues, se delimiten, ¿no? Territorialmente, quién es el macho, quién alfa, quién no,
quién ocupa tal territorio, quién no. O sea, la amenaza muchas veces es también antesala de la violencia o de la agresión, ¿no? De la agresión en el caso de animales, de bueno, tú vas entrando en su territorio, es como que una mirada y dices, ok, si voy o no voy, no, pues si te retiras, si te haces como que el muerto muchas veces, ¿no? Que son las cosas que pueden hacerse, o te vas o no pasa nada, te congelas, bueno, pues ya el animal entiende que no quieres pelear, que no es una amenaza. Entiendes y ellos comprenden pues el uso, ¿no? De esa fuerza como poder. Ahora, como nosotros somos infinitamente más complicados, simbólicos, nos inventamos cosas, aparte está el psiquismo, aparte de la biología, creemos en algún momento que la amenaza no nada más es parte de nosotros, sino que es necesaria para convivir con el otro. La vez pasada te decía, Jesús Manuel, me da miedito acordarme de todas las cosas que nos decía el maestro que pueden ser manipulación, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora que lo pienso, también la amenaza puede ser eso, porque muchas veces de que empezamos a tocar y a querer ser rebeldes, conocer el mundo según, vamos a decir, como que la crianza de la vieja escuela, y a contestar y a decir no y demás, nos empiezan a amenazar para demostrarnos que no tenemos un poder, que el que tiene la fuerza, la autoridad, ¿no? El poder es el que está criando, o es el maestro, o es el adulto, ¿no? Entonces, la amenaza ha sido parte de nuestra cultura o de muchas culturas y lo único que cambia es realmente es qué tan fuerte se lleva a cabo, ¿no? No es lo mismo que digas, antes se decía mejor un manazo a tiempo a que después lo tengas de adolescente y esté haciendo relajos y sale peor, ¿no? Entonces, realmente la amenaza la hemos visto como necesaria, que ese es mi punto, y a veces es un buen momento, creo yo, como para reflexionar si es tan necesaria como la hemos creído. ¿Es útil? Sí. Es útil porque las especies, te decía, también las usan, otras especies, otros animales, bla, 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 pero hay que pensarla si nosotros no hemos desarrollado otras cosas como el lenguaje, como en un momento pues el diálogo, obviamente, o todo el civismo, o todo lo que conocemos como sociedad y la cultura para usar menos amenazas y entonces tratar de dialogar, ¿no? Que creo que sería el opuesto. El que amenaza es porque solamente quiere ser escuchado, porque está imponiendo algo, porque está haciendo uso de un tipo de fuerza, ya sea intelectual, ya sea literalmente física, o algún tipo de control o poder sobre el otro, porque lo que quiere es que su voluntad predomine. Lo que quiere es que él esté a cargo, al mando, y realmente lo que busca es la sumisión, porque si tú te sientes amenazado por tu político, por tu jefe, por tu pareja, lo que vas a hacer es en algún momento como para conservar tu estabilidad, tu seguridad, lo que vas a hacer es en un momento pues decir, ok, me someto, no hago nada, me vuelvo una persona sumiso, sumisa, y entonces frente a eso reconozco el poder del otro, por eso entiendo que el otro cuando me amenace, yo le digo, sí, tienes razón, tú tienes el uso del poder o de la fuerza, yo me someto. Entonces sobre esto hemos creado no nada más relaciones personales, sino también relaciones institucionales. O sea, ¿cuánto tiempo en México, y tú me lo vas a decir mucho mejor a mí que como periodista, cuántas veces se ha usado el poder para someter al pueblo? Por ejemplo, la matanza de los estudiantes el 2 de octubre, ¿no? Poquito, hace un mes estábamos hablando de eso. Ciertos grupos campesinos que se levantan para demandar cosas y demás, se les manda amenazar, se les manda callar. ¿Cuántos defensores, por ejemplo, de territorios, de la mariposa monarca, ¿no? Hicieron un documental de este señor que defendió, ¿cuántos grupos minotarios, no se dice minotarios? Minorías han sido amenazadas precisamente por el que esté a cargo, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en la periodista Pame Tajona, que la conozco obviamente por ti, por los periodistas en un momento, ¿cuántas veces no se enfrentó a hacer las denuncias ambientales? Sí, Y sí. recibía amenazas. Entonces, para poder hacer algo así, un periodismo serio, por ejemplo, un periodismo en forma, pienso en Lidia Cacho, por ejemplo, hay que saber lidiar también con las amenazas que esa profesión tiene. Por eso el periodismo creo que me parece es uno de los oficios más peligrosos para ejercer en México. Y en otros países, claro, ¿no? Pero en nuestro caso es México. Entonces, realmente las amenazas es la antesala, te decía, o de la agresión en caso de animales o en el caso de la violencia, ¿no? Incluso pues, los asesinatos y todo lo que se derive de eso. A ver, encuentro algunas cosas que coincido y otras como que me despiertan dudas. Dime, dime. El que tiene poder
es el que tiene la capacidad para amenazar. ¿Sería una premisa eso? Sería una premisa porque si su amenaza no es tomada en serio, quiere decir que el otro no Ejerce el reconoce el poder. poder, Ajá. no tiene Pero el poder. resulta que el que tiene poder amenaza a otro o a los otros Ujú, porque está en riesgo su poder. O sea, los otros constituyen una amenaza para que él siga teniendo el poder. El caso de los esclavos, el caso de los campesinos, el caso de los pobres, el caso de los migrantes que tienen que ir a otro país, no porque les guste caminar 10,000 kilómetros o 3,000 o los que tengan que caminar, sino porque tienen la necesidad de comer. O sea, los otros que no tienen el poder, la fuerza pública, el dinero, las armas, ujú, ujú. también constituyen en el fondo una amenaza contra el establishment. Claro. Sí, por ejemplo, pienso algo tan fácil y que se repite todo el tiempo, ¿no? Los patrones y los sindicatos. O sea, realmente Por ejemplo, sí, sí, sí. los sindicatos representan una amenaza a lo que ellos consideran debería ser así, ¿no? Debería de ellos conformarse con lo poco que ganan y trabajar lo más que puedan hasta desfallecer, ¿no? O no pedir realmente ningún derecho ni nada que tenga que ver con la dignidad. Entonces, ellos lo perciben como una amenaza, sí, porque son los que están proponiendo en algún momento la guerra, ¿no? Son los que están atacando, son los que están haciendo el mal uso de la fuerza, el mal uso, pues sí, de la autoridad, porque si, esto sí lo busqué una vez. Si tú buscas la etimología de la palabra autoridad, quiere decir el que provee bienestar, Ajá. no el que manda sobre el otro, no el que domina. Entonces, si alguien quiere dominar al otro, que ya de inicio es algo como socialmente difícil, culturalmente difícil, y tienes que validarlo en algo también a momento cívico, o sea, ¿por qué vas a dominar el otro? O sea, ¿en aras de qué? O como, ¿por qué? Entonces, cualquier cosa tú la percibes como una amenaza, cuando a lo mejor lo único que está haciendo ese grupo es reivindicar sus derechos, es luchando por su dignidad. Son estas minorías que están siendo aplastadas, que lo único que buscan es pues, recuperar, ¿no? Su estatus de ser humano, de un trabajador y ver por lo que ellos consideran correcto para sí mismos. Entonces, si eso lo percibe la otra persona como una amenaza, ¿no? Ahora quieren más dinero, ahora quieren otros derechos, ahora quieren tantos seguros y su prima o lo que fuera, ¿no? Vacacional y demás. Entonces, realmente la amenaza es algo que se puede utilizar, como muchas palabras en el idioma, por supuesto, a conveniencia y a interpretación del que lo está diciendo. Pero una amenaza puede ser literal alguien que te quiere quitar algo que tú percibes como valioso. Entonces, si esa persona percibe como valioso el poder, cualquier persona que lo quiera derrocar o que lo cuestione o que trate de hacer algo en contra, legal o ilegalmente en contra de él, pues es una amenaza. Sí. Ahora, ¿qué sucede con las amenazas entre pareja, entre personas que tienen una relación aparentemente de cariño, amor, que forman familia, que constituyen un núcleo familiar y hay Ujú. amenazas? Te diría que muchas cosas de las que suceden en nuestros primeros vínculos se repiten. Entonces, te decía, todos hemos en algún momento hemos tenido una amenaza cuando éramos niños, ¿no? Si no te vas a dormir ahora, no te van a traer los reyes regalos, si no te acabas la sopa, no vas a ir al cumpleaños de tu amigo, así, ¿no? O sea, realmente en algún momento, por muy sutil, amable, inocente o ligera que sea una amenaza, la hemos usado, la han usado en nuestra contra. Entonces, cuando tú te das cuenta que la amenaza es parte de un juego de poder y en la pareja hay una dinámica en donde el otro quiere ser el que manda por alguna razón que tiene que ver con su historia personal o con lo que tiene que ver con la relación anterior, a lo mejor algo sobre un tipo de abuso, de engaño, y entonces utiliza el poder, no el amor, el poder para mantener al otro cerca. Creo que ese es el problema, porque creo que si me obedece, si llega a tiempo, si le digo que no vaya con sus amigos, ¿no? O con sus amigas, o que no puede ir a ver a su mamá, o que llegue a tal hora, o que me dé la contraseña de su teléfono. Entonces yo no estoy utilizando el amor, sino el poder para mantener a esa persona cerca de mí. Y ahí es donde se vuelve en un momento, pues, vamos a decirlo, una guerra, ¿no? ¿Te acuerdas de esta película de la Guerra de los Roses? Claro, Que, claro. que
que uno puede vivir con una persona y no importarle, esa es la diferencia, ¿no? El amor construye, el amor mejora al otro en una relación de pareja, pues cuando realmente se aman, tú ves que los dos crecen personalmente, como pareja, como familia, probablemente, ¿no? Pero en una relación de poder y son pareja, y si lo que están peleando es el poder, tú te das cuenta cómo se van destruyendo el uno al otro, como esta película de la Guerra de los Roses. Y lo vemos mucho más, sabemos que una relación tenía una o un mal uso del poder y buscaban someterse muchas veces en el divorcio. Porque en el divorcio es donde ya no, así como en ese momento, en esa película, ya se descara, ¿no? Ya buscan quién gana y la mayoría de los abogados, bueno, pues también lo saben, que en ese momento usan de todo, sacan las estrategias emocionales, las legales, y todos los trucos habidos y por haber para ganar en esa guerra, porque lo que se disputa es el poder. Al final lo que busca, y esto es importante, es que la dignidad del otro sea aplastada porque si Ajá. no, no harías esas amenazas. Tú quieres que el otro ya se sienta menos, que te perciba más grande, que te perciba mejor, más fuerte, que sufra. O sea, ya hay una intención de un daño, ¿no? Como lo decías al principio con la definición. Pero esto constituye en un determinado momento el método de la enseñanza entre el bien y el mal, de la educación, de la religión. Hay una amenaza constante. Si no te portas bien, los santos reyes no te traen nada, por ejemplo. Y la intención es buena porque lo que nosotros queremos decir es la consecuencia, ¿no? Hoy la crianza positiva te dice, bueno, si el niño tira el agua, no le gritas, no le humillas, no le insultas, no le pegas, le dices cómo se limpia y le enseñas a limpiar lo que ya tiró. Eso es el uso de la consecuencia, ¿no? ¿Qué Ajá. pasó? Pues se mojó, pues papi, secas, ¿no? O sea, no pasa nada. Le enseñas cómo. Cuando nosotros lo que hacemos es precisamente hacerlo de una amenaza. Si no vienes por mí ahora, vamos a terminar y mira, te bloqueo y no me vuelves a ver y no volvemos a salir. Cuando hacemos ese tipo de cosas, realmente lo que nos faltan, y eso es lo triste, son herramientas de convivencia, de diálogo, en un momento de amor mismo, Jesús Manuel. ¿Cómo deberías de hablarle a una persona que tú le dices todos los días que la amas, que lo que quieres es construir una relación de cierto tipo, ¿no? Realmente todas esas amenazas y todo ese vocabulario que hemos aprendido, no solo en la casa, en la escuela, en la cultura, en la telenovela, o sea, cuántas de estas series que han salido, ¿no? No me acuerdo, Gaby, una turca muy famosa que los turcos se especializan en Están eso. haciendo muy buenas los turcos. Sí, en donde mezclan Dinero sucio es una de ellas. por ejemplo, mezclan la violencia o mezclan el maltrato, ya sea algún tipo de abuso emocional, físico, o Sí. incluso la sexualidad la mezclan con una dominación, con una amenaza, para que todo eso entre como que en el cajón del amor y es una relación que te mueve, porque si no hay de eso, es como aburrida, es como plana, ¿no? Es como insulsa. Entonces, cuando te das cuenta que eso no tiene nada que ver ni en la crianza, ni en la relación de pareja, ni de amigos, ¿no? También de chiquitos en la primaria lo hicimos. Pues si no vas a ser mi amigo, ¿no? Entonces, ¿con quién prefieres jugar? ¿Con ese o conmigo? Porque si te vas con fulanito ya no vas a ser mi amigo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en realidad lo único que muestran es que como seres humanos, Jesús Manuel, como el Homo sapiens sapiens, el hombre que vive en la posmodernidad, no tenemos herramientas emocionales para vincularnos con el otro. Seguimos usando peor que los animales la amenaza y la dominación y la agresión como parte de vincularnos con el otro, pero le decimos te quiero. Ay, no, mi amor, no es que yo te quiero, mijo. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Pero llevo todo el tiempo, todo el año amenazándote que si no te comes la sopa, no hay regalo. O sea, somos incongruentes y es difícil que lo notemos O a sea, menos que educamos a entremos. los hijos en medio de el escenario de la amenaza, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo una mala educación. Claro, porque es difícil filtrar las cosas. Por ejemplo, los que somos ahora padres, estamos paternando y demás, maternando, necesitamos tanta educación, tanta ayuda profesional, psiquiátrica, psicológica, de nutrición, de pedagogía, como nunca antes, Jesús Manuel. Nunca antes otros padres tuvieron y necesitaron tantas herramientas. Y no porque los problemas no existieran. No, sí, han estado todos esos problemas y trastornos y todo lo que tú quieras, han estado en las generaciones anteriores.
El problema es que no lo pensaban. Hoy somos esas generaciones que estamos tratando de filtrar todos esos años en los que precisamente se ha utilizado todas estas herramientas que notamos que lo único en lo que terminan es en problemas mentales, en adicciones, en problemas de relaciones personales y al final en sufrimiento. Entonces, como hemos dicho, ay, ¿sabes qué? Como que tengo ganas de ser feliz ahora y construir una vida increíble que yo pueda postear en las redes y no quiero fingir, sino quiero que de verdad sea como que algo genial. Nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo debería de vivir? No, pues de inicio sin violencia, ¿no? O de inicio sin esto, aquello y el otro. Es la primera vez que lo estamos poniendo. Entonces necesitamos literal filtrar y tratar de limpiar todas esas cosas. No es casualidad, hay un libro por ahí que decía que los millennials somos la generación que estamos quemados, o sea, no podemos con tanto, porque al mismo tiempo que estamos criando hijos, estamos sanando traumas, pero al mismo tiempo nos preparamos para la vejez, porque a nuestros abuelos les alcanzaba, pero a nosotros no, ¿no? O sea, el mundo cambió tan rápido que nosotros a veces no podemos seguir el paso, y eso se puede sentir como una amenaza, porque ya no podemos tener el bienestar que tuvieron generaciones anteriores, ¿no? Qué fuerte. Hay varias frases, algunos pensadores, escritores que han dejado ahí algunas ideas. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, ¿de qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Uy, uy, uy. Sí, sí. Muerte Ser real o muerte inmortal, simbólica, diría yo, ¿no? Ujú. ¿eh? Ser inmortal. O sea, amenázame con la inmortalidad. Está Eso bueno, sería nueva. está muy bueno. Vas a vivir Hay siempre. otras, aquí hay otras, hay varias. Dice Leonardo da Vinci, la amenaza es el arma del amenazado. Exacto. La Es lo que, amenaza es el arma del amenazado. Fíjate qué interesante. es lo que te decía del patrón, ¿no? Que siente que se están rebelando, ¿no? Los trabajadores o los esclavos, ¿no? Ellos están pidiendo su dignidad, pero él lo Ajá, percibe como una amenaza. Sí, ajá, sí, 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 sí. efectivamente. Otras más, Juan Pablo II, me afecta cualquier amenaza contra el hombre, contra la familia y la nación. Amenazas que tienen siempre su origen en nuestra debilidad humana, en la forma superficial de considerar la vida. Uf. Juan Más Pablo. espiritual. Un poeta y dramaturgo francés de 1600 y pico, Pierre Ujú. Corneille, el que no teme a la muerte, no teme a las amenazas, El que no teme a la muerte, no no teme a teme a las la amenazas. amenaza. O sea, sí, no importa qué pase, ¿no? Se va a morir y ya no pasa ¿Sí? nada, da igual ¿Para cómo qué ni te con quién. preocupas de las Ajá, amenazas? ajá, ajá. Ese que decías de Juan Pablo, era Juan Pablo Segundo, segundo, ajá, ya no sí, escuché esa parte. Juan Pablo segundo. Juan Pablo Fíjate II. que las instituciones rígidas, o sea, lo que es la escuela tradicional, lo que es la religión o cierto tipo de gobiernos, perciben y denominan muchas veces al precisamente los derechos de las minorías, ¿no? Lo que ellos consideran que es de izquierdas o que atenta contra los valores y los principios, lo denominan muy fácil como una amenaza. Entonces, a mí me llama solamente la atención decir, bueno, si son una institución de tantos años, o si su idea es tan buena, o si su concepto de familia, o si su concepto de lo que tú quieras, de gobierno es tan bueno, ¿por qué no piensan y confían en ellos que va a seguir funcionando y no permiten el diálogo en el momento de la confrontación para que las personas se den cuenta, ah, no, pues no, o sea, no, estaba equivocado, ¿no? Ya me explicaste el concepto de familia o de esto, de Dios y demás, sino que automáticamente lo tachan como amenaza. O sea, hace siglos anteriores, a las personas que pensaban diferente se les excomulgaba, se les desterraba. O sea, siempre es el rechazo al diálogo. Y siempre es decir, esa persona representa una amenaza, hay que quitarlo, ¿no? Como si fuera algo podrido, como si no representara en sí mismo la capacidad de autocrítica, o la capacidad en un momento de innovar, de cambiar las cosas. No sé si me explico. Pero las instituciones rígidas tienen esa característica, todo lo nombran una amenaza.
Da igual qué religión sea, ¿no? Los islamistas hablan de esta, los católicos del otro, los de la nueva iglesia de la no sé qué, las otras religiones. O sea, es algo que tendemos a usar como muy comúnmente, ¿no? Ujú. ¿Y qué sucede cuando tú mismo te amenazas, te castigas, en la vida de los conventos, la gente que se ataba las cadenas con clavos, que se golpea en las noches para pagar las culpas y que se hace una amenaza a sí mismo de tener que pagar así los malos pensamientos, las ofensas, la desobediencia, sobre todo la desobediencia a la autoridad? Ujú. De inicio hablamos de una salud mental, de un autoconcepto, de muy probablemente una infancia traumática o algún tipo de vínculo que fue en ese momento igual de agresivo, igual de dominante, en donde lo que hacemos es repetir lo que ya hemos vivido, recrear escenarios que ya pasaron. O sea, es raro que alguna persona que haya tenido pues una autoestima normal, haya tenido una infancia dentro de todo no patológica, terminen estas cosas porque normalmente repetimos lo que hemos usado, ¿no? Si un niño lo único que conoce son los golpes desde que se acuerda, ¿no? Que voy a decir algo muy feo, pero bueno, hay niños que han sido golpeados incluso en el vientre materno. Si desde entonces, si desde momentos tan temprano, antes del lenguaje, y solamente cuando era el cuerpo y la sensación, han sentido el castigo y no han sentido el afecto, ni el apoyo, ni el amor, si a eso les apoya una ideología, los crían con negligencia, más una religión a lo mejor muy dura, muy fuerte, donde le dicen, pues es que desde que naciste eres un pecador, o tú por tal condición no mereces tal cosa, es muy fácil que esas personas repitan eso en sí mismos y se castigan a ese nivel, ¿no? A mí y sigue pasando, Jesús, no estamos hablando de hace 200 años que pasaba en un convento, en un claustro. O sea, Claro, en las demostraciones de Semana Santa sigue habiendo personas sí, que se sí, van flagelando sí, 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 durante sí, la caminata, ¿no? sí, sí, La procesión. Entonces, efectivamente. o gente que en silencio, y este es un tema también muy fuerte, todos los días se habla a sí mismo y se dice, no, no hiciste las cosas bien. Otra vez te equivocaste, otra vez fallaste, ves, Ujú. quedaste en ridículo y empieza a flagelarse de El manera que se psíquica, exige mucho, por ejemplo. claro, y se cuestiona y se castiga, o sea, viene todo un proceso, no nada más se habla feo, también se agrede, también en algún momento se priva de cosas, ¿no? Ah, pues las personas que tienen problemas con su imagen corporal o con la comida, que también dicen, ah, no, pues es que como ya comí como una cerda ayer y estuve aquí y allá y el otro, pues ahora no como nada y pura agua, ¿no? Y eso depende, ¿no? Es agua para bajar de, no sé qué de peso y le echan no sé cuál. Eso también representa un castigo, representa en sí misma la conducta y la creencia, una amenaza a la salud y a la vida de la persona. Y también te voy a decir algo, la gente que tampoco se toma en serio sus enfermedades, Jesús Manuel, representa una amenaza a sí mismo. Las personas que les dicen, sabe que, oiga, usted está en riesgo de obesidad, de diabetes, y Y no siguen, hace caso y sigue haciendo lo mismo y sigue comiendo y bebiendo y haciendo todo lo que el médico le dice que no haga. ¿eh? Son una amenaza para sí mismos, Ajá. para su salud, para su bienestar. ¿Por qué? Porque están repitiendo en algún momento una conducta que a ellos les parece válida, que ese es el punto. Ellos la justifican con alguna razón, por alguna una adicción, porque llevan toda la vida así, porque no creen en lo que el doctor le dice, porque de algo se van a morir, y así, ¿no? Se hace un poco la cadena. Da igual en qué lo fundamentan en ese momento, ya es tema del terapeuta o del psicólogo, alguien que debería de ayudarlos, pero el punto es que hay niños, hay personas que no las puedes dejar solas, porque representan una amenaza para sí mismas, ¿no? También llegamos a esos puntos y esos escenarios. Oye, pero digamos que hay una relación directa en la primera parte, la primera premisa, vamos a llamarle así, que nos dijiste, la amenaza pretende o siembra el miedo. O sea, para que Ujú. una amenaza surta efecto, debe provocarte miedo. Claro, se sabe que, por ejemplo, con la violencia, con la agresión, solamente puedes hacer dos cosas. Vamos a pensar que aquí tenemos una escuela y entonces somos como muy estrictos, muy duros y amenazamos a los alumnos todos los días, ¿no? Solamente vamos a lograr dos cosas. O alumnos muy sumisos, muy temerosos, o alumnos muy rebeldes.
pero no vamos a lograr alumnos obedientes. Que a veces creemos que al amenazar lo que vamos a recibir es obediencia. No. La obediencia viene en una comprensión de las reglas, de una autorregulación, de decir, no, pues sí, me tengo que levantar a tal hora, o sí tengo que hacer esto porque es el deber, porque es lo importante, porque es lo que me hace bien, tengo que comer tal cosa. Esa obediencia es parte de una estructura, pero cuando una estructura de orden, de control, de regulación, de comprensión, de decir, bueno, entiendo por qué lo hago, y media el amor, lo hago porque me cuido, porque me respeto, ¿no? Pero cuando nosotros utilizamos todo el tiempo este uso del poder, o sea, para amenazar, para, ya sea la familia, la escuela, los trabajos, ¿no? Da igual, al final lo que estamos usando no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Estamos buscando orden, obediencia, comprensión, y lo único que hacemos es desestructurar a la persona o a los trabajadores, o da igual, y decirle, tienes que hacerlo de esta forma porque lo digo yo. Y al final, Jesús Manuel, también, las personas que se sienten muy amenazadas se vuelven dependientes. Y esta es la razón por la cual es muchas veces pueblos tan sometidos a un líder, a un dictador o a alguna persona que represente esta autoridad dominante que amenaza, son las que menos se mueven. Son las que le dicen, oye, pero pues, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no haces? No, porque están paralizadas por el miedo. Y la parálisis no nada más es psíquica, sino en algún momento tiene un fundamento biológico. O sea, en la naturaleza hemos acostumbrado y hemos entendido que si en este momento a ti y a mí nos entrara un oso, ¿no? Virtualmente un oso y quisiera matarnos, nosotros tenemos una de dos, luchar o correr. No podemos luchar contra el oso, a lo mejor no podemos correr, utilizamos la otra, que sería congelarnos, ¿no? Hacernos como los muertos, así como los perritos se tiran o algunos animales se tiran como para decir, no, no, me muero ya, me quedé tieso, me hago el muerto. Entonces, en ese momento, esa tercera estrategia es la que tienen las personas que han estado demasiado amenazadas, ¿no? O sea, por mucho tiempo, o que perciben la amenaza como algo muy grande, se congelan en una manera también biológica y una manera psíquica. Ya no opinan, ya no hacen, ya no se manifiestan. Entonces, si tú le quieres decir a un grupo que ha estado muy dominado, vamos a decir, por un líder o algo, oiga, no, denuncie, oiga, vote, oiga, ponga, y Sí, sí, quieres sí, 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 moverlos, sí, 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 están congelados. Y tú sí. dices, ¿tienen miedo? Sí, sí, tienen miedo, pero también están, en algún momento se están preservando, porque Sí. su biología les dice, Oye, si no te mueves, vives. cuando éramos chamacos había una canción, José Alfredo Jiménez, seguro tú ni la escuchaste. No No me sé, amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y 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 no te has te ido. vas. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Este párrafo es el mejor. Juega la baraja, yo tengo los ases. O sea, la amenaza en el sentido del abandono. El ¿Es una desamor. herramienta Ujú. para controlar al otro? Sin duda, ¿verdad? Jesús Manuel, lo que más queremos después de la comida es el amor, el vínculo, el cariño del otro, la atención, el respeto, el sentirnos parte de algo, que alguien nos piensa, que a alguien le dolemos, que para alguien le importamos. Y lo peor que podemos recibir es la indiferencia, es el olvido y claro que es el desamor, ¿no? Y claro que lo que más duele también es que te cambien, que todo lo que tú querías se lo dieran a otra persona y a lo mejor tú lo querías y dices, no es posible, pero yo hice todo para que me quisiera y se lo dio a otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, claro que duelen, por eso podrían en algunos casos justificarse los celos, porque digo, ay, viene tal persona y quiere llevarse lo que yo quiero, ¿no? Da igual si es un nuevo hermanito o hermanita, si es una nueva compañera, compañero que te está quitando mejor amigo, si es un colega en el trabajo, si es la nueva vecina o vecino, o sea, da igual. Nosotros percibimos como amenaza cualquiera que pueda llevarse eso que para nosotros es importante, porque sabemos que no nos pertenece. Claro. Y te decía que ese es el trauma, ¿no?
retenemos a través de esa Sí, dominación, ¿no? sí, De sí, ese sí. poder. No sé si te tocó, pero en la escuela, en la primaria o en el kinder, no me acuerdo yo, la verdad es que ya se me olvidan las cosas, no me acuerdo qué desayuné ayer, me voy a acordar de lo que hice cuando era Del niño. kinder. Érase una vez un joven pastor al que llamaban Pedro, que se pasaba el día con sus ovejas. Cada mañana muy temprano las sacaba al aire libre para que pastaran y corretearan por el campo. Mientras los animales disfrutaban de su libertad, Pedro se sentaba en una roca y las vigilaba muy atento para que ninguna se extraviara. Un día, justo antes del atardecer, estaba muy aburrido y se le ocurrió una idea para divertirse un poco. Le gastaría una broma a sus vecinos para que se llevasen un buen susto. Entonces se subió a una pequeña colina que estaba a unos metros de donde se encontraba el ganado y comenzó a gritar a viva voz: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ayuda, por favor! Los habitantes de la aldea se sobresaltaron al oír esos gritos tan estremecedores y salieron corriendo para ayudar a Pedro y espantar al lobo. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando llegaron a donde se encontraba y encontraron al chico riéndose a carcajadas. Os he engañado a todos, no hay ningún lobo, se reía. Los aldeanos enfadados le riñeron, dieron media vuelta y regresaron a la aldea. Al día siguiente, Pedro regresó con sus ovejas al campo. No hacía más que mirar las hierbas, las nubes y a las ovejas, así que empezó a aburrirse otra vez. Sin nada, qué largos se le hacían los días. Así que decidió que sería divertido repetir la broma de la tarde anterior. A fin de cuentas, se había divertido mucho. Subió entonces a la misma colina y cuando estaba en lo más alto comenzó a gritar: ¡Socorro, socorro! Necesito ayuda. He visto un enorme lobo atemorizando a mis abejas. Perdón, a mis ovejas, no Ovejas. a mis abejas, a mis ovejas. Pedro gritaba tanto que su voz se oía en todo el valle. Un grupo de hombres se reunió en la plaza del pueblo y se organizó rápidamente para acudir en ayuda del joven. Todos juntos se pusieron en marcha y enseguida vieron al pastor, pero el lobo no estaba por ninguna parte. Se acercaron y entonces vieron al joven riéndose a carcajadas. Ja, 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 ja. Me parto de risa, os he vuelto a engañar. Los hombres, Ujú. realmente indignados, sin apenas contener su ira, regresaron a sus casas. No entendían cómo alguien podía gastar unas bromas tan pesadas y de tan mal gusto. El verano llegaba a su fin y Pedro seguía día tras día acompañando a sus ovejas al campo. Las jornadas pasaban muy lentamente y necesitaban entretenerse con algo por hacer. Una tarde, entre bostezo y bostezo, escuchó un gruñido detrás de los árboles. Se frotó los ojos y vio un lobo que se acercaba sigiloso a sus animales. Con gran susto salió corriendo hacia lo alto de la colina y comenzó a gritar como un loco: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ha venido el lobo! Como siempre, los aldeanos escucharon los gritos de Pedro, pero creyendo que se trataba de otra mentira, siguieron con sus faenas y no le hicieron caso. Pedro seguía gritando desesperado, pero nadie acudió en su ayuda. El lobo se comió a 3 de sus ovejas sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Y así fue como el joven pastor se dio cuenta del error que había cometido, burlándose de sus vecinos. Aprendió la lección y nunca más volvió a mentir ni a gastarle bromas a nadie. El cuento infantil Pedro y el lobo, que también se conoce como Que viene el lobo o el pastor mentiroso, es un cuento de Esopo, este, Ujú. y pretende enseñarles a los niños el valor de la verdad y de no mentir. También es una amenaza, ¿no? Ay, me hiciste recordar mi infancia, sí. Pedro y el Este, lobo. sí, efectivamente es una amenaza y es una forma muy didáctica de decir, si tú me mientes, pues, o sea, si inventas amenazas, no puedo ayudarte porque al final, pues, la confianza es lo que se pierde, ¿no? O sea, yo puedo ayudarte si te pasa algo de verdad, pero si traicionas mi confianza, pues ya, te quedas solo en el problema y las consecuencias las llevas tú solo. Estaba pensando que ahora con esto de la crianza respetuosa y demás, yo regreso y regreso a ese tema, pero le hubieran regalado a Pedro un libro o le hubieran regalado alguna cosa ahí Una didáctica para tablet. no, una flauta, una guitarra, o sea,
Porque no es casualidad, ¿no? O sea, que todas las personas que están en el campo aprenden a tocar un instrumento. ¿Cómo se llama este que le silbas? Así que va. Sí, un Ay, se me órgano, fue. o una Sí que sí. armónica, ¿o qué? Armónica, Una exacto, ¿no? armónica. Hay que hacer algo con el aburrimiento del niño, o sea, eso sí está claro, pero el punto es, no se pueden inventar amenazas, porque también, pues ya. O ya hubieran llevado al psiquiatra y al pobre Pedro, ¿no? Lo que pensaríamos hoy. Por eso un gran cuento, muchas gracias. Me hiciste recordar mi infancia. Sí. Oye, otra cosa que nos amenaza constantemente es el tiempo. Uf. ¿Sabes qué te diría, Jesús Manuel? Creo que a las personas ansiosas, honestamente, el tiempo se siente como una amenaza. Y no es nada bonito. O sea, sí, claro, todos vamos a envejecer. A un momento pensamos, bueno, pues ya hoy puedo, a lo mejor mañana no voy a poder. Pero hoy sabemos mucho más sobre, por ejemplo, el cómo deberíamos envejecer, qué se necesita, por ejemplo, el ejercicio, la actividad mental, cómo prevenir un poco el Alzheimer, el Parkinson y todo este tipo de cosas que a lo mejor, o la demencia senil, que a lo mejor creíamos es inevitable. Hoy sabemos que a lo mejor con ciertos suplementos, con actividad física y sobre todo también con mantener a la persona activa socialmente, a través de, pues sí, relaciones, hobbies, cosas que le entretengan y le mantengan despierto. Por ejemplo, se ha hecho un estudio que los nietos que visitan a sus abuelitos, en realidad con esas visitas alargan la vida de los abuelos, a diferencia de aquellos abuelos que no reciben visitas. Ah, Entonces, cosas sí. tan simples, sí, sí, sí. O sea, personas como más jóvenes que les platiquen el mundo, que ves que ahora tienen esa moda, ese cabello, que ahora dicen esas palabras, mantienen a la persona actualizada y se dice que envejecemos cuando dejamos de aprender y dejamos de movernos. Entonces son cosas que te mantienen. Entonces estás con alguien Qué joven y dices, interesante ¿qué es eso. eso? ¿Qué es esa palabra? ¿No? Y te lo van explicando. Entonces, realmente diría que una amenaza como tal, que te provoca ansiedad, que te provoca miedo, que te da estrés, que no puedes dormir, es para personas ansiosas. Entonces, si alguien te dice en el entorno, es que sabes que el tiempo y viene esto y viene aquello, habría que sospechar si no tiene problemas de ansiedad, si no está como sobrecargado con este estrés y con todas estas cosas que son del mundo muy rápido, que en algún momento pues también se conoce como distrés, ¿no? O sea, el exceso de cortisol y demás, pero ya hablaríamos de una persona que literalmente se siente amenazada por el tiempo, como que tiene un problema probablemente de ansiedad. Entonces, Fíjate, lo primero que me viene a la mente. ese es uno de los temas de la pseudo psiquiatra, o Ay, sí, quieras no. llamar, el curar la ansiedad en sesiones. No me acuerdo si decía 4 o 6 sesiones te curaba la ansiedad. Creo que decía dos o tres. Es que es Alguna cosa increíble. así, ¿verdad? Yo estoy en shock. Una, porque pasa en Puebla, pasa en un lugar tan prestigiado, pasa durante 8 años. O sea, y es increíble el caso porque en donde ella vivía en el fraccionamiento, sabían que andaba con pistolas, se amenazaban, se casó y tenía un novio secuestrado allí que era mucho más joven que ella. O sea, donde le busquen, es increíble lo que encuentran de ella. Es ¿Qué, patología qué por todos trastorno lados. de la personalidad le podrías adjudicar a esta persona, a esta Yo presunta profesional de la puedo psiquiatría? sospecharle, porque pues tampoco se pueden hacer diagnósticos nada más por videos que uno ve, eso sería de hecho antiético, pero puedo sospechar por los delirios, por no nada más la mitomanía, porque mentía sobre una y otra cosa y se hacía photoshops, que de verdad pues una es una persona narcisista, pero también tiene problemas psicopáticos, sociopáticos, en donde ya él necesitaba, también es eso, Jesús, no nada más usurpó una profesión, hizo un daño, dañó a las personas, un daño intencionado con la alevosía, con la ventaja, con la premeditación, el fraude, el engaño. O sea, ya te hablo de una persona de verdad bastante sociópata, psicópata, con un perfil muy, muy patológico. Se inventaba cosas que después las volvía realidad. O sea, primero ponía una foto que había estudiado en Estados Unidos, Harvard o donde tú quieras, y luego se inventaba en Internet, escribiendo su biografía en Wikipedia, que era italiana. Y luego se grababa en un video hablando italiano. Y luego hablando francés. Y luego, o sea, Pero entonces realmente. no hay algo de multipersonalidad. Trastorno de la personalidad múltiple normalmente es una persona que tiene diferentes personalidades, ¿no? En una es una que no sabe de la otra.
En una es una niña y en la otra es un hombre, ¿no? O sea, como cosas así. Aquí ella lo que yo veo es que sus delirios los convertía en después hechos. Y eso es lo que me da miedo a través de las redes sociales. Ella decía, hoy soy karateca. Y hacía un Photoshop y subía su imagen haciendo karate, ¿no? O sea, y el reconocimiento que recibía era real. O sea, la premiaron, escribió un libro. La página esta de Doctoralia, que es bastante cuestionable después de lo que estamos viendo, la premió creo que 3 años consecutivos a la mejor profesional. O sea, pagan 2,000 pesos por anunciarse cualquier profesional ahí. Ellos no verifican los datos, les dan galardones, borran las malas reseñas. O sea, hay mucho detrás, Jesús Manuel. No nada más es el hospital, es el sitio web, es en algún momento, pues, el psiquiatra que la atendió, que ocupaba su cédula, las farmacias. Eso es algo que yo también me preguntaba. ¿Cómo es posible que le surtieran el medicamento? Porque son medicamentos controlados. No, 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 L- es que es verdaderamente para una serie de Netflix, oye. Es increíble. Los mandaba a una sola farmacia. Ya en esa farmacia le surtían todo. Y alguien se dio cuenta porque cambia de farmacia y dice, oye, no, estas cédulas no van, no te puedo dar el medicamento. Y es cuando empezó a sospechar la paciente. No, hay testimonios, o sea, personas que de verdad no necesitaban nada, tenían depresiones o problemas normales, vamos a decir, ¿no? Del desarrollo humano, de pareja, de lo que tú quieras, y los llevó a dar diagnósticos increíblemente fuertes. Que alguien te diga, déjate que narcisista está como de moda, ¿no? Como que la gente no se siente tan ofendida, pero que te digan, tienes un problema de trastorno de personalidad múltiple, límite, perdón. Es horrible, Jesús Manuel, que te digan eso. O sea, Qué que cosa te digan más. que tienes psicosis, esquizofrenia, o sea, Sí. no, 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 no. Es de verdad, para mí sería comparable con un asesino múltiple, Ah, caray. para mí, en el sentido de, durante 8 años, Jesús Manuel, durante 8 años consultó y medicó a personas. Yo no sé si menores de edad, pero alguien hablaba que sí, que había una niña que la llevaba y que le tocó verla mientras esperaba. O sea, da miedo cuando haces la suma y dices, bueno, ¿cuántos atendió en 8 años? Y estaba en la posición número 1 en Google y en Doctoralia. ¿Sabes cuánta gente busca psicólogos o psiquiatras A por internet? través de Doctoralia, sí, bueno, hay muchos médicos que te dan cita a través de Doctoralia. Únicamente, y que atienden en estos Imagínate. lugares, ¿no? Entonces, haz la cuenta, Jesús. Estamos hablando de que, voy a decir cualquier número, 2,000 personas en 8 años. Da miedo. Por eso te digo, yo la pongo como al nivel de un asesino serial. El daño que ha hecho a tantas personas durante tanto tiempo, yo no sé si en algún momento algún paciente de verdad se le haya muerto por una taquicardia, por un infarto, por en algún momento algún cambio, ¿no? A lo mejor le derivó en de verdad una enfermedad mental. Recetaba fluoxetina como si fuera una aspirina. O sea, Dios mío, da miedo, da miedo. O sea, mientras más, por eso decía yo hace rato, estoy en shock, porque cuando dimensionas que no ha habido una autoridad que la parara, es donde dices entonces, si hasta el gobierno le invitó la promoción de su libro y le dio un auditorio para que lo presentara, periódicos la entrevistaron, o sea, perdón, y nadie escribió así como, oye, pues a ver, vamos a ver su cédula, a ver si es cierto, si pega o no pega, vamos a ver si de verdad en Oxford saben de ella, si en Oslo saben de ella, mínimo a ver si de verdad habla inglés, ¿no? Hay tanta gente que habla muy buen inglés en Puebla y dices, pues a ver, vamos a entrevistarla en inglés, a ver, es increíble. O sea, yo la veo y creo que no hace falta ser psicólogo para saber que esa señora tiene un problema, solo por la forma en que habla. Cuando ves sus entrevistas y ciertos como manías y cosas, no, no, de verdad. Y cuando piensa en la gente, Jesús Manuel, duele pensar cuánta gente le ha hecho un daño físico y mental y atrasó su tratamiento. Yo no sé si había personas con ideación suicida que a lo mejor terminaron llevando a cabo el suicidio porque ella los empeoró con ese medicamento. Entonces, es algo muy fuerte. Yo espero de verdad y me encantaría que sea como un antes y un después y después se verifiquen a todas estas personas que se dicen súper especialistas y galardonadas, porque no es la única. Hay un montón de gente que entrevista
los artistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Jorge Regil o algo así. Hay una señora de cabello muy cortito que creo que es igual una abogada y da conferencias y el mundo hasta de la psicología y psiquiatras le aplauden y tú dices, espérame, esta señora no tiene nada de fundamento. Dice lo que se le ocurre y suena bonito, sí, pero eso no ayuda a la salud mental. Entonces yo deseo de verdad que esto sea un antes y después para que todas esas personas también dejen de hacer este daño, porque están al nivel para mí de un asesino serial. Realmente no tienen un límite. Si tú no los paras de alguna manera legal, van a acabar haciéndole daño a las personas y son cientos, pueden ser miles, ¿no? ¿Todo por qué? Por narcisismo, por problemas mentales, por ambición del dinero, por fama, por ego, yo qué sé. Pero da mucho miedo, Jesús Manuel. Qué fuerte. Perdón, me extendí de más, pero sí, no. salió Es un del alma. tema súper delicado, claro. Súper delicado. Pero bueno. Y cargaba pistola, ¿eh? No sé si sabías. Sí, lo vi. Sí, lo vi. Y fíjate que cuando vi su foto, tengo la impresión de que yo llegué a conocerla en alguna circunstancia Uy, uy, uy. de ese tipo de ejercicio de fuerza. Alguna Ok. persona ahí en algún bar, alguna cosa, como que de repente me brinca en la mente ahí algo que dije, ay, caray, creo que esta señora yo la vi alguna vez. Fíjate nada Uy. más. No. Ojalá de verdad las autoridades, que quiere decir los que procuran Pues bienestar, se supone que lo hagan. el jueves debía presentarse ya el veredicto de esto, o sea, creo que ya le clausuraron el área en donde estaba trabajando y tiene que demostrar que todo lo que dice de ella es cierto. Así Vamos a ver es, si algo sale. Bueno, querida, así es. Gracias, Jesús Manuel. nos Nos vamos. vamos. Pórtate bien. Yo me porto bien. Ahí hablamos. Gracias, Próxima cuídate, semana. Jesús Manuel. Gracias. Bonita semana. Adiós, adiós. Usted de alguna manera anticipó la victoria de Trump en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las claves de esa victoria? Bueno, yo realmente las claves fueron dos. Una demográfica y otra la caída del modelo neoliberal global y que afectó sobre todo a Estados Unidos en su clase media. Y son los que se volcaron por Donald Trump. Los blancos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que constituyen del 64 al 68% de la población. Entonces hay una revolución demográfica real porque los blancos saben que ya van a ser minoría en los próximos 20 años, donde el mayor segmento poblacional va a ser el mexicano. ¿Por qué pudo utilizar este tema del muro fronterizo o la continuación del muro fronterizo como lema de campaña? Bueno, porque eso, sin duda alguna, es que aquí hay dos visiones. La de los mexicanos, que obviamente es ignominioso la construcción de un muro, que la inicia Baby Bush, que eso se olvida. La tercera parte del muro ya fue construida. Les costó $3.500 millones y fue aprobado el muro por la entonces senadora por Nueva York llamada Hillary Clinton, ante las narices de Fox y Calderón. Lo que pasa es que ellos brincaron contra Trump porque ellos son instrumentos de George Soros en México. Eso no es ningún secreto. George Soros controla México. Era el vicepresidente, era el presidente oculto de nuestro país. Y obviamente esto se viene abajo. Entonces, el muro a nosotros nos ofende, pero ya está construido en la tercera parte, sobre todo en las zonas de mayor densidad poblacional de mexicanos. Si uno ve bien el border fence, que ellos lo sacan, ahí está la imagen. No se trata. Lo que pasa es que México está muy desinformado, los ciudadanos no saben. ¿Le llama la atención de que el potencial construcción o finalización de ese muro haya sido asignado a una empresa israelí? Sí, bueno, a mí no me llama la atención porque están ligados a Netanyahu, una empresa estatal israelí, que es pero además son los especialistas en muros. Ahora, esto desde el punto de vista mercadológico de la ingeniería electorera, a Trump le benefició, a nosotros nos dañó, pero a Trump le benefició porque detectó el nicho electoral que es anti-NAFTA, anti-TLCAN,
antimigratorio, porque son supremacistas, racistas, blancos, los que tienen el mayor número de armas per cápita del planeta, que son muy violentos, que eso no hay que olvidarlo, y que, pues naturalmente, ese fue y a ellos les fascina lo del NAFTA. Es decir, era un eslogan mercadológico, publicitario, para captar votos, y lo consiguió, y nosotros no entendimos esa jugada en México. Bueno, con todo el respeto, pero yo me exceptúo, pero ahí está el Senado de la República, poniéndose camisetas pro Hillary. Lo único que están haciendo, y lo digo con mucha responsabilidad, es que están alebrestando a estos racistas, supremacistas blancos de Estados Unidos, y se puede venir un backlash, donde podemos ver a mexicanos perseguidos. E incluso esta Mariana Gómez del Campo, que es prima del que fue presidente Calderón, yo si fuera ella no iría a Estados Unidos. Hay mucha violencia en estos momentos en Estados Unidos. Es un país fracturado, eso es real. Es un país dividido, es un país que vive una guerra larvada, una guerra civil larvada que no se atreve a decir su nombre. Pero entonces cada vez más la realidad estadounidense-mexicana se parece más a la israelí-palestina. Totalmente. Y aquí hay que ver los escritos de Netanyahu, 20 años atrás. Yo recuerdo una ocasión cuando llegó a Dallas Netanyahu, algunos sectores de judíos o israelíes, yo no uso la palabra judío porque no sé qué quiera decir, porque se yuxtapone con 3 definiciones: la religiosa, la étnica y la ciudadana. Entonces yo ya me perdí, entonces yo ya uso lo israelí. Incluso cuando dicen antisemita, bueno, ok, para que exista un antisemita se requiere la existencia de un semita. Yo soy semita, por ejemplo, yo soy 4 veces semita, 4 veces. ¿Cómo yo sería soy eso? étnico, lingüístico, religioso y cultural. Usted es de ascendencia libanesa. Y bueno, soy de origen libanés y me enorgullezco, pero también sé que es una minoría y cómo sufrimos las minorías en el Medio Oriente. Yo lo he vivido. Entonces Netanyahu hay que seguirlo, y hoy más que nunca porque es uno de los grandes vencedores con Trump. Incluso Sheldon Adelson, que es el jefe de la mafia de los casinos en Estados Unidos, que es un criminal sionista, lo digo abiertamente, él apoyó a Trump. Y es íntimo de Netanyahu. Entonces, cuando llegó Netanyahu a Dallas, Texas, que había un grupo de judíos o israelíes, no sé cómo se diga ya eso, le decían, oye, ¿por qué persigues tanto a los palestinos? Y les dice, los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes en Estados Unidos. Entonces, yo veo la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Con todos los componentes. ¿Cómo? Con todos los componentes, porque primero Estados Unidos le roba el territorio a México, después le termina de construir un muro, después los ataques xenófobos y racistas por un componente étnico y religioso también. ¿Qué falta? Bueno, falta el último capítulo. Vamos a empezar a ver, hay que tenerlo en el escenario, una gran discriminación sobre los mexicanos. Eso a mí me queda muy claro. Y Estados Unidos, porque aquí la pureza blanca del WASP, del racismo, supremacismo, es igual que la pureza inventada de los nuevos judíos del siglo XXI, que ni son semitas. Lo digo con responsabilidad. Hoy uno llega a Tel Aviv y el 25% habla ruso. Son de origen házaro. Los házaros, lo digo también con definiciones puntuales, son mongoles centroasiáticos. No son semitas. Los sefarditas Mizrashim sí son semitas, eso sí, son nuestros primos hermanos, pero hoy gobierna en Israel los házaros. Ese es Lieberman, ese es Netanyahu. Bueno, el padre de Netanyahu de ahí nace el sionismo con Jabotinsky. ¿De qué manera puede afectar esto en la actualidad política mexicana? Bueno, México es el gran perdedor, me duele decirlo, porque Trump es antiglobalización. Es aislacionista, proteccionista, y ya vimos desde su primer discurso del triunfo, se va sobre la manufactura. Y la manufactura va a ser de $1 trillón de inversiones,
es decir, 1 millón de millones en español, que van a reconstruir puentes, van a construir carreteras, es decir, el sistema ferroviario. Estados Unidos no tiene infraestructura, la abandonó y se consagró a la especulación financierista de Wall Street, que son los grandes perdedores. Esto sí le afecta mucho a México porque México entró al esquema que nunca lo votamos los ciudadanos mexicanos. Eso es importante. Yo diría a partir de la Madrid, pero lo implementa Salinas y todos los presidentes que han llegado al país y se han basado en una maquila, el outsourcing manufacturero, que es el gran perdedor en México. Porque lo que va a hacer Trump, nos guste o disguste, es pues darle empleo manufacturero en Estados Unidos a los rednecks. En medio de esta catástrofe política para México, ¿no puede ser un buen momento para repensarse a sí mismos y cuál es el lugar geopolítico que quieren ocupar? Bueno, yo primero que nada he estado proponiendo, primero que nada tenemos que preocuparnos por nuestros migrantes en Estados Unidos. Pero no solamente los migrantes, los 11 millones que dicen que son indocumentados. No olvidar que los mexicanos votaron masivamente en favor de Obama y Obama es quien más ha deportado mexicanos en la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que en México hay mucha desinformación. Como todo lo controla Soros y Televisa, pues hablan solos, ya son soliloquios. En México no hay debate, hay linchamiento. Y aquí, pues, obviamente se le avienta a uno toda la jauría. Pues, yo, por ejemplo, me he podido resguardar, porque tengo Hispan TV, Russia Today, a los chinos, a los franceses, Réseau Voltaire, incluso a Fox News, CNN. He tenido un margen de maniobra. En México no lo tengo. En México a mí me han linchado, me graban, encañonaron a mi esposa. México es un país muy dictatorial a nivel mediático. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, primero que nada, la creación de un ministerio de migración con enfoque de seguridad nacional bilateral. Porque no solamente peligran los 11 millones de mexicanos indocumentados, sino quizás, si no se saben proteger, los casi 30 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos. Y lo digo con mucha responsabilidad. No olvidemos que Estados Unidos tiene una cultura bélica, doméstica y foránea. Tenemos que conocer la psicología de los pueblos. El supremacista blanco que sigue a Trump venera la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el porte de armas. Por eso el National Rifle Association, o la Asociación Nacional del Rifle, es todopoderosa, sobre todo en el Partido Republicano, y más con Trump. Se respaldan en eso. Entonces se respaldan en eso, y además tienen la cultura bélica. El pobre mexicano no tiene cultura balística, y además cada redneck trae 2, 3 ametralladoras. Lo digo, con mucha responsabilidad. Lo que hicieron los senadores en el Congreso, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, que es el líder del Senado, y por una cosa que se llama Jorge Lozano, y otro Zoé Robledo, y la Mariana Gómez del Campo, no solamente es frivolidad y irresponsabilidad y desconocimiento de la historia de Estados Unidos, peor aún, están incitando a la violencia blanca, del supremacismo blanco en Estados Unidos, y han puesto en alto riesgo a los 27 o casi 30 millones de mexicanos allende la frontera. ¿Usted cree que puede haber algún regreso masivo de mexicanos? Mira, yo tengo que tener en el radar todos los escenarios. Ya vi Netanyahu cómo opera, y así va a operar Trump. No hay que hacerse ilusiones, ¿Qué hemos visto en Palestina desde 1948? Estamos hablando de 68 años. Obviamente, quizás no se da en un día o en 2, eso no ocurre así, pero sí se va a dar en forma crónica. No va a ser quizás agudo, en algunos centros más, en otros menos, mucho va a depender. Pero sí vamos a asistir a una política idéntica a la de Netanyahu, que lleva 68 años, obviamente no con Netanyahu, independiente de que hayan llegado los laboristas o el Likud, de despoblación de Israel, de los palestinos originarios. Y lo mismo puede suceder en Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder. Yo soy un agente responsable y analista. Tengo la obligación de tenerlo en el radar. Y pongo, cuidado con este escenario.
Pónganse alertas porque nos puede suceder. Bueno, pero además voy a decir algo. Nosotros los mexicanos tampoco tratamos muy bien a los migrantes centroamericanos, ¿eh? Es decir, nosotros no podemos estar dando lecciones en el Senado de cómo maltratan a los mexicanos. Nosotros tenemos que, como analista que yo soy, tengo que impugnar el maltrato de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, pero también el maltrato de los centroamericanos en la frontera mexicana con Guatemala. Es interesante, doctor, porque siempre se habla en México, y sobre todo actualmente, de que el principal ingreso sigue siendo las remesas. No, no es el segundo oficial. El primero es el síndrome del Chapo, es lo que más deja, el narcotráfico. Que eso es el producto del Tratado de Libre Comercio. Quizás hasta beneficie, por ahí podemos ver algo que quizás amaine. Yo incluso cuando lanzaron el TLC por Salinas, recuerdo perfecto que le llamé el TLC bis. ¿Cómo sería? Tratado de Libre Cocaína. Es decir, yo ya veía el gran negocio de Soros y de los Rothschild, que es el tráfico de armas y de drogas. No es ningún secreto. ¿Quién está detrás de la legalización de las drogas en el mundo? George Soros. Es muy claro esto. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. Entonces ahí quizás este muro, por lo menos, uno de los resguardos, hay que ver, es que hay que analizar. Hoy un análisis pulcro tiene que ser de varios niveles. Tiene que ser local, regional y global. Y ahí vamos a ver que varían, ¿eh? Por ejemplo, el maldito Trump a nivel interno de Estados Unidos, el abominable Trump con México, el pésimo racista, como le llaman en Europa, donde nace el racismo avant la lettre, ¿no? Del trumpismo, que eso es el Brexit. Cómo tratan a los migrantes, ahí tenemos el ejemplo. Y con Rusia. Curiosamente, con Rusia es de los pocos buenas noticias con Trump, porque por lo menos, y lo puedo aseverar, ya no va a haber una tercera guerra nuclear mundial, como se hubiera dado con Hillary y el complejo militar industrial. Y bursátil, que están buscando una guerra para alivianar sus pérdidas. Por lo menos con Putin hay un acercamiento, y eso a nivel de paz global ya es un respiro. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. Con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y con la migración como uno de sus temas bandera, quedan muchas dudas sobre qué esperar de la nueva administración del republicano en materia migratoria. En este programa revisaremos las promesas del mandatario electo y las posibles consecuencias para México y la región. Estas son las propuestas de Trump. Donald Trump prometió ocuparse de los asuntos pendientes y atender la migración es uno de ellos. El ahora presidente electo prometió deportaciones masivas desde el día 1. Sus planes apuntan a enviar de vuelta a entre 15 y 20 millones de personas que, según el republicano, no tienen documentos en Estados Unidos. Para eso, ya nombró a quien será su próximo zar de la frontera, Tom Homan, un hombre que dijo se hará cargo de dirigir la mayor fuerza de deportación nunca vista en el país. Para los expertos, ese plan devastaría la economía estadounidense por la importante fuerza laboral de los migrantes en el país. Para hacer efectivo su plan, Trump prometió además completar la construcción del muro en la frontera sur del país, una barrera no continua que ahora cuenta con más de 1.100 kilómetros de longitud. Y también habló de retomar planes del pasado, como permanecer en México y restablecer el Título 42. El primero obliga a los migrantes a esperar en México una respuesta a sus solicitudes de asilo y el segundo permite la expulsión sin posibilidad de acceder a una petición de refugio. Trump
planteó además poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. El republicano prometió firmar una orden ejecutiva el primer día de su presidencia que no le permitiría a niños nacidos de padres sin estatus legal acceder a este derecho. Pero también prometió la Green Card para los inmigrantes graduados de las universidades en Estados Unidos de forma automática. Y México es primordial para Estados Unidos en su plan para contener la migración. Como el último país de tránsito, es también el que recibe el mayor peso de las estrategias estadounidenses. De concretarse la promesa de deportación de Trump, ¿qué supone esto para México? Se lo preguntamos a Gladys Cañas, activista por los derechos de los migrantes en Matamoros. Bueno, en primer lugar, conocemos la forma de trabajar y las políticas migratorias de tolerancia cero que criminaliza la estadía indocumentada en el 2017 y 2021. Esa retórica incendiaria de Trump, que es lo que provoca el miedo y la angustia y la desesperación de la gente, y mucha gente se engancha con su retórica. Desgraciadamente, afecta a la comunidad migrante y obviamente México no está preparado, de nuevo, no está preparado para recibir una migración de esta naturaleza. Llámese infraestructura, servicios médicos, servicios de asistenciales, todo eso que requieren los migrantes para estar en un lugar de forma digna. Entonces, falta ver qué es lo que diga México. Recuerden que también es una nueva administración. Vamos a ver si la presidenta Sheinbaum qué es lo que propone también. Y nosotros tenemos la esperanza de que se pueda respetar el debido proceso de los inmigrantes y que los tribunales puedan ejercer su labor como debe ser. Pero la promesa de contener a los migrantes no solo afectaría a México. Los países de tránsito en la región también podrían ser persuadidos para servir de barrera o como un tercer país seguro. ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel regional y humanitario? Esto nos dijo nuestra invitada. Bueno, hay desesperación, hay llanto, hay incertidumbre, no saben lo que va a pasar y todo esto provoca que también debido a la retórica incendiaria del presidente, de que mucha gente trate de autodeportarse, de tirar la toalla y rendirse y regresar y retornar. Lo están haciendo aquí en México, lo están haciendo en Estados Unidos, nos están llamando que desean y están viendo su ruta hacia otras fronteras, nos hablan de Europa, nos hablan de Canadá, y eso es muy difícil para ellos, no hay recurso que alcance. La travesía al llegar hasta acá es bien difícil, extorsiones, secuestros, accidentes, privación de la libertad. Todo eso que pasan por esos 7 países, incluso por México, lo siguen pasando, se revictimizan todavía al tratar de volver, de irse a otra frontera o de irse a otro país. Y eso es muy lacerante para la comunidad migrante, que no se olviden ni por un segundo que son seres humanos con los que están tratando, se les olvida la gente, se les olvida y los tratan como mercancías y los tratan como peones políticos, como un estandarte político, como si no fueran los seres humanos que son. En campaña, Donald Trump advirtió con más aranceles y cierres fronterizos a México si no controlaba el flujo migratorio, a lo que México responde con la defensa de su plan migratorio y apunta a la caída del 76% de los encuentros diarios en la frontera. Y el dato de migración de la semana. 394 migrantes deportados desde Estados Unidos llegaron en 2 vuelos a Ciudad de Guatemala en la primera semana de noviembre. La mayoría de personas fueron interceptadas en la frontera con México. Los migrantes señalan que esperan tener una nueva oportunidad de regresar bajo el gobierno Trump. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.
Hola, es el momento de hablar de medio ambiente. Yo soy María Clara Calle y hoy los acompañaré para conversar de la COP29, la cumbre de la ONU que discute el cambio climático y que este año se realiza en Azerbaiyán. Y comenzó con un anuncio grande. Las partes aprobaron los estándares para que comience a funcionar un mecanismo de mercado de carbono, pero regulado por Naciones Unidas. El mercado de carbono es que una entidad, por ejemplo, le pueda pagar a una comunidad para que ellos hagan algún proyecto con el que se pueda capturar CO2, por ejemplo, sembrando árboles o cuidando manglares. Esta discusión es de vieja data, pues desde 2015 el Acuerdo de París estableció que se debía crear ese mecanismo y que debe ser diferente al mercado voluntario de carbono, regulado principalmente por los privados, como lo explica Camilo Trujillo, representante para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, IETA. Digamos, el punto inteligente, diría yo, que se acordó en estas negociaciones sobre el artículo 6 desde el Acuerdo de París, es que los países tienen opciones, tienen la opción de irse por el 6.4 bajo este mecanismo regulado por la ONU, o tienen la opción de irse por el 6.2, que digamos es más abierto. Los países pueden, digamos, crear sus propias reglas del juego e incluso podrían decir, ejemplo, no sé, diferentes países en desarrollo versus países en vía de desarrollo, decir, nos vamos por también, digamos, dentro de nuestro acuerdo cooperativo, vamos a coger la estructura del 6.4 reglamentado por la ONU, o pueden decir, nos vamos por la vía de los mercados voluntarios de carbono, digamos, cogiendo esa estructura, pero en cualquiera de los casos se tienen que seguir los requisitos mínimos que ya pusieron los países en el 6.2, eso digamos tiene temas como salvaguardas, tiene temas como prevención de doble contabilidad, tiene temas como por ejemplo equidad ambiental, derechos humanos. Entonces al fin y al cabo da como un marco general, pero ya en términos de implementación pueden coger mercado voluntario de carbono, digamos procedimientos del mercado voluntario de carbono o del 6.4. En otras palabras, tras la aprobación, los países podrán optar o por el artículo 6.2, que habla de los mercados voluntarios, o por el 6.4, con los estándares de la ONU. Y desde IETA, el principal gremio de mercado de carbono, apoyan las dos opciones. Nosotros apoyamos tanto los estándares del mercado voluntario de carbono, como también apoyamos el 6.4, que ya es ese mecanismo reglamentado por la ONU, porque a la final, con que ambas vías ayudan a que se movilicen recursos hacia la acción climática. Los mercados de carbono, sabemos hoy en día lo que está ocurriendo frente a la crisis climática, y es una de las vías más efectivas para que recursos lleguen incluso al sur global, que es también un mensaje muy importante. Entonces yo diría que más que decir uno es mejor que el otro, cada uno tiene sus consideraciones, sus propias características. A pesar de estos beneficios, el mercado de carbono no está exento de críticas. Tras la decisión de la COP29, la ONG Friends of the Earth dijo que esto le quita credibilidad a las negociaciones, pues en vez de concentrarse en reducir sus emisiones, los países apuestan en cambio por mirar la manera de compensar su contaminación. Y en la práctica, algunos proyectos del mercado voluntario han sido criticados porque no se realizan respetando la consulta previa de los pueblos indígenas, con contratos en idiomas que muchos de ellos no manejan, como el inglés, y minando su gobernanza. Ante esto, respondió Camilo. El mercado de carbono no es como el mercado de los carros, no es como el mercado, digamos, de los aviones o de los electrodomésticos que tienen, digamos, decenas de años, ¿cierto? Es un mercado de carbono, el mercado de carbono es un mercado relativamente nuevo y hemos venido aprendiendo, digamos, el proceso. Y digamos que si bien hay oportunidades de mejora y el mercado de carbono sigue evolucionando, yo creo que no hay que dejar de lado también todas esas experiencias positivas que han habido. Hemos conversado con diferentes comunidades indígenas que nos dicen, gracias al mercado de carbono y a los recursos que tenemos, las personas están retornando desde las ciudades a nuestros territorios para conservar la naturaleza. También dicen, hemos podido tener soluciones solares, hemos podido tener soluciones de centros de salud. Entonces, el mensaje que yo doy es, sí, hay temas por mejorar y yo creo que desde el mercado de carbono y los diferentes actores estamos comprometidos para que estos temas se resuelvan y haya una buena gobernanza, y esto tiene que ser sí o sí de la mano con las comunidades y los diferentes gobiernos en América Latina. Y mientras en Azerbaiyán se avanza en las negociaciones, en diferentes partes del mundo se siguen viviendo los extremos del clima. Valencia y Cataluña enfrentan una nueva alerta naranja. Esto quiere decir que hay un riesgo catalogado como importante por la cantidad de lluvia que puede caer. La Agencia Estatal de Meteorología de España estima que puede ser desde 40 hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora.
Lejos, eso sí, de los más de 770 litros que cayeron en Turís, Valencia, ese 29 de octubre. Esas lluvias fueron producidas por la Dana, o depresión aislada en niveles altos, y fueron tantas que provocaron el desbordamiento del río Turia. La consecuencia fueron los lodazales y las inundaciones que hemos visto en el mundo. En esa ciudad, en tan solo 3 horas, llovió el doble de todas las precipitaciones que se reportaron en la Comunidad Valenciana durante todo 2023. Y las lluvias no solo afectan a España. En Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre en todo el país por la cantidad de precipitaciones. Las cifras oficiales señalan que 30.000 familias están damnificadas en el departamento de Chocó y que hay inundaciones en 27 de los 31 municipios de ese departamento ubicado en el oeste del país. La situación es tan grave que el gobierno de Chocó declaró calamidad pública para ese territorio durante los próximos 6 meses. A pesar de esto, la guerrilla del ELN, que está en negociaciones de paz con el gobierno, decretó un paro armado, con lo que prohíbe la movilidad por 3 ríos de Chocó. Así llegamos al final de nuestro programa, pero ustedes pueden consultar más información en france24.com.